salud y le damos a ustedes una información que para muchos será importante, y es que el plasma rico en plaquetas puede servir contra la alopecia. De hecho, sirve contra la alopecia. Tenemos aquí justamente para que nos hable de todo este procedimiento, los pros, los contras y todo lo que querramos saber, a la doctora Clana Senior, quien es dermatóloga, experta en todo médico estético. Médico estético también, para que nos comente exactamente de qué se trata. Primero, para las personas que sepan exactamente de qué se trata el plasma rico en plaqueta o factores de crecimiento, que también se les llama así, exactamente de qué se trata. Antes que nada, muy buenos días, Marta, gracias por la invitación. Fíjate, el plasma es un producto derivado de la sangre del propio paciente, que es muy rico en plaquetas y en factores de crecimiento que me van a permitir estimular diferentes tejidos para regenerarlos. Es la porción que cuando yo centrifugo una muestra de sangre, está mucho más cerca de los glóbulos rojos y que está altamente concentrado en plaquetas. Las plaquetas son las responsables de alguna manera, ayudar a la coagulación de la sangre, que cuando tú te cortas, se regenere rápidamente y no te desangre. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos una muestra de sangre del propio paciente, se centrifuga y esa porción amarillita color agua de manzanilla, que es el plasma, es lo que se va a extraer en su porción más rica en plaquetas, que es como la inferior, para luego activarla con calcio y emular lo que ocurre habitualmente en el organismo cuando existe una herida. ¿Ok? Entonces, al colocarle calcio, las plaquetas producen un proceso de degranulación y eso hace que se liberen los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento pueden ser factores de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento endotelial y factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué significa todo eso? Los fibroblastos son los responsables de producir el colágeno. La epidermis es la capita superficial de la piel y el factor de crecimiento endotelial me sirve para ayudar a regenerar los vasos sanguíneos. Entonces, tienen muchísimas propiedades y es un tratamiento que como un hallazgo se está usando en medicina estética. O sea, inicialmente nació, sus primeros usos fueron en traumatología y en odontología. Sí, de hecho, eso es lo que quería preguntar, que existen otro tipo de tratamiento en esas especialidades en donde se utiliza eso y que también son muy innovadores. Correcto, fíjate, existen numerosos usos en medicina estética y en todas las áreas de la medicina. Por ejemplo, como te decía, en traumatología se usa para artrosis, para tendinitis, para codo de tenista, problemas en el manguito rotador en el hombro. En la parte ginecológica lo estamos usando, tenemos un ginecólogo en el centro que lo usa para regenerar la mucosa de la vagina que se atrofia con la menopausia, por lo tanto me mejora mucho la sequedad y la lubricación vaginal que puede ocurrir en ese periodo. Lo usamos en rejuvenecimiento facial con excelentes resultados en lo que es tono, textura y tensado de la piel. O sea, es un tratamiento que para mí es como actualmente una cosa que me produce mucha satisfacción, porque siendo un producto propio del organismo no me produce ningún tipo de reacción alérgica, de que yo vaya a tener un riesgo con el paciente si tengo una buena manipulación de la muestra, y tiene unos beneficios importantes en lo que es hidratación de la piel, tono, textura y tensado. Por lo tanto, me sirve para rejuvenecimiento facial e inclusive lo usamos en flacidez abdominal posparto, en estrías posparto, en estrías atróficas que pueden ocurrir en las caderas, en la barriga, en cualquier zona del cuerpo e inclusive en celulitis. Entonces, claro, hace como un año a mí se me empezó a crear como esa sensación de que tantos pacientes consultan por caída del cabello, la mayoría mujeres angustiadas por este proceso, o hombres que sus padres o que han tenido algún antecedente y que comienzan a tener caída del cabello, y habitualmente los tratamientos existentes son hormonales o los tratamientos que existían. Entonces, pues, para el paciente el uso de un tratamiento hormonal, y para mí misma como médico, o sea, tratar algo en una mujer con un fármaco hormonal que habitualmente se usa en hombres, que son los tratamientos con finasteride, que los consigues por internet, que yo diría con venta indiscriminada, o tratar simplemente con unas goticas para la caída del cabello a una mujer que está teniendo caída del cabello y que si yo no lo evalúo como médico pudiera ser
un síntoma de alarma de cualquier otro proceso, ¿me explico? O sea, no es que se me cae el cabello y me pongo unas goticas y ya pasó, es que la caída del cabello puede ser síntoma de cualquier enfermedad. De hecho, lo primero que se afecta con el estrés, incluso psicológico, es el folículo piloso del cuero cabelludo y comienza a haber caída del cabello. Entonces, pues, tiene que haber una evaluación médica previa para yo poder determinar si existe o no alguna causa, ¿verdad?, que esté condicionando esa caída del cabello, para yo poder tratarla en conjunto con cualquier otro tratamiento tópico y no irme de una a un tratamiento hormonal porque está de moda o porque se vende fácilmente en internet o por comodidad de subestimar el proceso, ¿no? Ahora, una vez que la persona ya tiene como una especie de diagnóstico, se sabe que se puede tratar con este tipo de procedimiento, ¿cómo es el procedimiento exactamente? Lo primero que hacemos es mandarle a hacer al paciente un perfil 20 para ver si no hay ninguna contraindicación como una infección activa, que es un síndrome viral que esté en ese momento ocurriendo, alguna alteración en la hemoglobina o en las propias plaquetas o un colesterol excesivamente alto. Lo podemos hacer con colesterol con un poquito de aumento o con triglicéridos elevados, pero cuando hay muchos triglicéridos o mucho colesterol en la sangre, pues está indicado es más bien controlarlo. Entonces, el procedimiento es tal cual una punción venosa, como se hace cuando te sacan la sangre para un examen de laboratorio. Se sacan habitualmente para caída del cabello 4 a 6 tubitos chiquiticos que pueden estar alrededor de 6 a 10 cc de sangre, se centrifuga y luego se extrae el sobrenadante, que es el plasma, se le coloca el calcio y se procede a colocarlo con una agujita muy finita como la de insulina a nivel del cuero cabelludo con micropunturas. ¿Es doloroso? Es extraño. Se siente raro, pero no es algo intolerable. Habitualmente donde sí molesta es como que en la partecita de abajo del cuero cabelludo, como en la región occipital, y habitualmente si esa es la zona de alopecia o si es necesario colocarlo allí, pues colocamos un poquito de anestesia tópica, esperamos un ratico y entonces lo colocamos y se hace mucho más confortable el procedimiento. También cuando la alopecia es muy importante, muy marcada, usamos carboxiterapia, de la misma que se usa para celulitis o para problemas vasculares o incluso en rejuvenecimiento facial también lo utilizamos. Lo colocamos en el cuero cabelludo porque está determinado que en todos los tipos de alopecia existe una alteración en la circulación en el cuero cabelludo y la carboxiterapia me ayuda a producir vasodilatación y a oxigenar el tejido. Entonces, pues a veces combinamos el tratamiento dependiendo de la gravedad del caso del paciente. Por ejemplo, si eres una mujer como tú o como yo, que acabas de dar a luz y tienes una cosa que se llama efluvio telógeno natural que ocurre con la baja hormonal. Sobre todo cuando uno deja de dar pecho. Exacto. Pues simplemente eso no amerita que tú coloques un tratamiento, ¿sabes? Como una bomba. Amerita de repente una sesión de plasma como para detener esa caída del cabello y quitar la ansiedad de la persona que lo está sufriendo. Pero en ese caso habitualmente eso se soluciona solito. En el caso de los pacientes que sí tienen una alopecia androgénica que está comenzando, sobre todo en los hombres que tienen antecedentes, que es producto de como que es una condición inherente a la presencia de la testosterona, pues sí amerita de repente combinar el tratamiento con carboxiterapia. Ahora, la persona después de estas pequeñas inyecciones que le colocan en la cabeza, no sé, amerita cierto tipo de reposo, o sea, me imagino que a lo mejor no puede salir de la consulta, a lo mejor directamente al trabajo, o si puede salir directamente al trabajo. Si no tienes problema en salir despeinado, porque habitualmente, obviamente, como tengo que inyectar el cuero cabelludo, pues se limpia con un Herdex para desinfectar bien la zona y es húmedo, ¿no? Entonces, pues siempre recomendamos que el paciente vaya con el cabello lavado, recién lavado, para evitar infecciones, habitualmente en el inmediato colocamos una lámpara de LEDs, que es un tratamiento muy parecido al láser de baja potencia que me ayuda a producir un efecto antiinflamatorio y me ayuda a producir bioestimulación del tejido. Entonces la idea es producir una reingeniería del folículo piloso para que ese cabello vuelva a salir fuerte y que se estimule la activación a fase anágena, es decir, a fase de crecimiento activo del cabello. O sea que la persona cuando sale, lo ideal es que más bien se vaya para su casa y no vaya directamente. No tiene mayor
habitualmente los pacientes, si tienen que ir a trabajar, se agarran una colita y ya. Lo que sí es que le recomendamos que ese mismo día no se lave el cabello, ¿ok? Después de haber salido de allí, y les recomendamos que no reciban sol o vayan a piscinas en los próximos 7 días, controlen un poquito el consumo de lácteos y de carnes rojas en las 24 horas previas y posteriores al tratamiento. De resto, no tienen. Me imagino que tampoco permitirán tinte o algo así. Obvio, porque sobre todo porque la piel queda un poco sensible con las micropunturas, ni siquiera con el plasma. Entonces es como tener unas microheriditas que el colocar un tinte o el colocar cualquier producto sobre el cabello pues puede hacer que penetre y me haga una reacción alérgica al tinte, o que simplemente ese tinte me produzca una escoriación, una quemadura en la piel, porque la piel está sensible. ¿Cuántas veces la persona debe realizarse este procedimiento para lograr los resultados que ella quiere? Mira, lo que más me gusta del procedimiento es que desde la primera sesión vemos los resultados. Ya a la semana, 2 semanas de haber hecho el procedimiento, ya se detiene la caída del cabello. Te puedo decir que en el 99% de los casos que yo he tratado he tenido ese efecto y me sorprendo, ¿no? Porque es raro que uno tenga un efecto prácticamente de inmediato. En la parte de regeneración, o sea, de salida de nuevo cabello, se tarda más o menos 1 mes, 2 meses en comenzar a salir. Entonces, habitualmente hacemos una sesión mensual por 3 sesiones y posteriormente lo separamos a trimestral, a semestral y después una vez al año. Sobre todo cuando existe una predisposición genética a la caída del cabello. Cuando es algo coyuntural por una enfermedad que de rápida resolución, pues no amerita sino 3 sesiones y listo, y se resuelve el problema. Nosotros vamos a seguir hablando con la doctora sobre este tema, pero por lo pronto hacemos aquí una pausa. Seguimos hablando del plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento aplicados a la alopecia, y exactamente en qué nivel de alopecia se puede aplicar este tipo de tratamiento, es decir, al principio o ya cuando la persona está bastante evolucionada en la alopecia. Lo podemos usar en cualquier fase de la alopecia. De hecho, mientras más temprano lo uses, mucho más rápido vas a obtener un resultado, ¿ok? Y no hay problema en que esté en una fase avanzada, donde sí los resultados son muy variables. Cuando la alopecia es total, que es cicatricial, que tú ves que no hay ni un pelito en la cabeza, es una lotería. Hay pacientes que tienen un poco de efecto, hay pacientes que no tienen ningún efecto. Cuando la alopecia es parcial, los efectos son prácticamente asegurados y son mucho más rápidos. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de este tipo de tratamiento? Mira, pro tiene muchos porque al ser un producto autólogo, como te decía anteriormente, pues ser el plasma del propio paciente, los riesgos son mínimos. Como te decía, está contraindicado cuando hay infecciones activas sistémicas o infecciones activas en piel en la zona a tratar, diabetes no controladas, porque tienen una mayor frecuencia a infectarse o mayor predisposición a infectarse, y enfermedades autoinmunes, inmunológicas, como por ejemplo lupus eritomatoso sistémico o esclerodermia. Son sobre todo por cuidado de que uno nunca sabe cómo ese tipo de pacientes va a reaccionar. De todas maneras, a nivel del cuero cabelludo, el daño puede ser mínimo, o sea, no va a haber ningún tipo de reacción adversa. Realmente lo puedes usar sin ningún tipo de problema. El riesgo es el de infección, y esto es cuando lo haces en sitios no indicados. Es decir, yo debo aprovechar la oportunidad para comentarte que he visto que usan plasma rico en plaquetas en peluquerías, siendo un producto biológico que amerita una manipulación especial que es exclusivamente de médicos, bioanalistas, hematólogos, que tú me vayas a hacer un procedimiento en un ambiente no adecuado, que no tenga las condiciones de higiene necesarias, ¿no? Y que no sea personal especializado relacionado con el área de la salud, específicamente médico. Ahora, con respecto a las veces que se tienen que hacer este procedimiento, comentaba que puede ser una vez al mes, pero ¿ya una persona que se recupera tiene que repetirlo cada cierto tiempo o ya puede quedar de manera definitiva así?
Como te decía, si la alopecia es una alopecia androgénica o hay alguna enfermedad crónica que me esté condicionando la caída del cabello, pues sí amerita yo diría que un mantenimiento anual. ¿Ok? Depende de la condición particular del paciente, pero si es algo que ocurre por estrés o por alguna posparto o simplemente por alguna infección que hubo en el cuero cabelludo, por ejemplo, cuando hay dermatitis seborreica, pues uno trata la dermatitis seborreica, puedes tratar un hongo que pudiera haber en el cuero cabelludo y colocas una sesión de plasma rico en plaquetas y ya más nunca necesitas más nada. Ahora, si el proceso es un proceso crónico, pues también el tratamiento tendrá que ser a más largo plazo. Ahora, doctora, no podemos, ya que se encuentra aquí, hablar también de otros temas, por ejemplo, con respecto al rejuvenecimiento facial, que eso se habla mucho. ¿Exactamente de qué se trata un rejuvenecimiento facial? Fíjate, existen numerosas técnicas y tratamientos actualmente en medicina estética que me sirven para hacer rejuvenecimientos faciales no invasivos o mínimamente invasivos sin la posibilidad de producir efectos secundarios o cambiar la personalidad del paciente, la naturalidad del rostro. Entonces a mí me gusta mucho hacer combinaciones de técnicas con una técnica que se llama rejuvenecimiento facial 3D, que es buscar restituir la visión tridimensional natural del rostro que se va perdiendo con el envejecimiento de una manera natural y progresiva. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos usar plasma rico en plaquetas para nutrir la piel de adentro hacia afuera, ¿ok? Y posteriormente podemos colocar radiofrecuencia, que son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia que me van a permitir producir un calentamiento en profundidad del tejido y estimular aún más la síntesis del colágeno, y entonces un tratamiento excelente que es el gold estándar para flacidez facial. Por ejemplo, si existiera problemas en el contorno de los ojos, donde puede haber caída del párpado o bolsitas en los ojos, entonces en ese caso procedemos a hacer un resurfacing láser periocular con láser Herbio, producir una estimulación, un calentamiento también del tejido y una microexfoliación capa a capa para regenerar el tejido y quitar la capa superficial de la piel donde se ven las arrugas finas, ¿ok? Y eso me va a producir una disminución en las bolsas de los ojos. Ahora, por ejemplo, una mujer de 40, 45 años que simplemente tenga surcos nasogenianos y el tercio superior del rostro tenga arrugas de expresión, lo ideal es hacer una combinación de colocación de ácido hialurónico en el tercio inferior del rostro, que en mi opinión es el único fármaco que está aprobado y que debe usarse en la parte de rellenos faciales, y hay que hacer mención a que están prohibidos, proscritos, el uso de biopolímeros o siliconas a nivel facial, y es una alerta que hago a los pacientes y a la población en general, y incluso a los médicos que todavía lo colocan, o esteticistas también en peluquería, que pueden dañar tu cara para el resto de la vida. Entonces el ácido hialurónico es un producto biocompatible, es degradable, que no tiene mayores efectos secundarios y que colocado en dosis adecuadas no me cambia la naturalidad del rostro. O en el tercio superior del rostro pues podemos colocar toxina botulínica para producir una relajación de los músculos responsables de las arrugas de expresión. Es importante aquí, Marta, que hay gente que le tiene mucho miedo al Botox por el riesgo: yo no me quiero quedar paralizada, yo no quiero quedarme hinchada. Son cosas que hay que desmistificar. Primero, el Botox no inflama. Si te inflama, fue biopolímero lo que te colocaron, te engañaron pues. Porque el Botox apenas en los sitios de puntura se va a ver un enrojecimiento alrededor de la puntura que hiciste, pero no va a haber una inflamación, no va a haber pelotas, tuyuyos, como me dicen los pacientes. Entonces en ese caso es importante, desmistificar esto, ¿no? Por el otro lado, tienen que ser dosis adecuadas. Yo no estoy de acuerdo con dosis exageradas, esas que te cambian la expresión facial, que además te quitan tu personalidad. O sea, por ejemplo, tú tienes un rostro como plácido, como que tus cejas no son así elevadas, como yo digo, sexy, sino que tú tienes una cara como más angelical. Entonces yo no puedo colocarte Botox para subirte la ceja que te quede así, que yo lo llamo el síndrome de Cruella de Vil, porque pareces así como que estuvieras exaltado o sorprendido todo el tiempo. Tiene que ser algo muy sutil, que simplemente la gente diga que bien te ves más relajada, y no que te hiciste o te miren, ¿sabes?
como extraño. Yo creo que esa es la tendencia actualmente en el área de la medicina estética, tender a la naturalidad, a respetar las facciones naturales del paciente. Sin embargo, no es eso lo que vemos, doctora. Me refiero a la cantidad de mujeres y muchos de ustedes, cuando uno los entrevista, le dice que las peticiones son insólitas y justamente no buscan la naturalidad, sino en todo caso la perfección, incluso antinatura en muchas ocasiones. Sí, yo yo habitualmente cuando tengo ese tipo de pacientes que me solicitan ese tipo de cosas, aunque actualmente cada vez es menos, porque ven en la calle las mujeres con la boca así, sabes que claro, su expresión totalmente cambiada. Yo he tenido pacientes que le digo, no te puedo hacer nada, porque tienes tanto biopolímero en la cara que cualquier cosa que yo te haga, que te toque, te puedes empeorar. De hecho, el biopolímero en el transcurso de 10 años puede estar sin haberte ocasionado ningún efecto secundario y de repente activarse y producir un granuloma. Entonces es importante que la gente que se ha colocado, incluso hace 10 años, 15 años, biopolímero, que era el implante de elección en ese momento, sepa que en la misma zona donde se colocó el biopolímero no se puede poner ácido hialurónico ni ningún otro inyectable, porque puede estimularse y producirse un granuloma a posteriori. Y los resultados son fatales. O sea, puede cambiarte tu vida totalmente, destruir tu rostro. Entonces eso es importante hacer notar. Con respecto a este tema del rejuvenecimiento facial 3D, hablaba como de muchos procedimientos. ¿Todos esos se hacen en una sola sesión? Depende. Para el paciente que tiene poco tiempo, habitualmente podemos inclusive en la misma sesión hacer una exfoliación con un peeling ultrasónico, colocar el plasma rico en plaquetas y poner el hialurónico y colocar algún toquecito de botox en las paticas de gallo, ¿ok? Eso lo hago cuando el paciente es del exterior y no tiene el suficiente tiempo, o es del interior también, porque tenemos muchos pacientes del interior del país que pueden venir una sola vez. Ahora, cuando ya hay un envejecimiento importante y tengo que, por ejemplo, hacer láser periocular, pues amerita una preparación de la piel de un mes, ¿verdad? Y del paciente debe venir una vez por semana y fraccionamos los procedimientos. Un día hacemos una limpieza de cutis con ultrasonido, no pellizcando, ¿sabes? Ya eso está en desuso para evitar marcas en la piel y pigmentaciones. Usamos una cosa que se llama peeling ultrasónico, que es una espátula que me va a producir ultrasonido y va a ir limpiando el poro sin tener que pellizcar, lo que me favorece a mí mucho el confort para el paciente, que ya no son esas limpiezas con vapor que duelen, y me ayuda a regenerar la partecita superficial de la piel. Pero son efectivas, doctora, porque uno se ha hecho mucha limpieza de cutis y siempre uno dice, oye, ¿será efectivo porque uno ya está acostumbrado a lo mejor a mí me pasó eso? Lo mismo. Tú sabes que yo después de que hice medicina estética, hice cosmetología aquí con una cosmetóloga muy famosa llamada María Jordán, que es cosmetóloga esencial, y hacía la limpieza de cutis tradicional y me encantaba, es algo que me da muchísimo placer, y al paciente también. Y fui muy escéptica cuando comenzó lo del peeling ultrasónico en utilizarlo, pero cuando lo comencé a utilizar me di cuenta que sí, que realmente es impresionante. Se coloca un líquido sobre la piel y tú vas viendo cómo vas pasando la espátula, se levanta el líquido como una pulverización y van saliendo todas las impurezas sin necesidad de maltratar, y de verdad que los resultados son muy bonitos. Y bueno, posteriormente, como para seguir el hilo de lo que me estabas preguntando, pues hacemos una sesión semanal, que puede ser de radiofrecuencia sin flacidez o colocación de luz intensa pulsada, o mal llamado láser frío para las manchas de la piel, lo cual se coloca una vez al mes y no amerita esas sesiones semanales. Todo va a depender de la necesidad del paciente y del grado de envejecimiento. No es lo mismo una mujer de 30 años que quiere hacer una prevención, donde tú haces una limpieza de cutis y puedes colocar una sesión de plasma rico en plaquetas preventivo a nivel facial y nos vemos una vez al año o cada 3 meses si tienes el cutis graso y con tendencia a impurezas para limpieza, o una persona que ya tiene 60, 70 años y que meritaría hacer toda la combinación de procedimientos, y que habitualmente hacemos una sesión semanal por unas 6 a 8 sesiones. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por toda esta información. Le sacamos más información de lo que pensábamos el día de hoy. Nosotros así hacemos una pausa y así culminamos con los bloques de salud. Gracias a ti por la invitación.